Atención a todos los seguidores de Anker porque hoy, después de meses de especulaciones y silencio absoluto, finalmente se ha filtrado la verdad sobre el motivo real por el que Ande Ercel y Kerem Bürsin nunca pudieron retomar su relación, un secreto que fuentes muy cercanas a ambos han intentado ocultar bajo llave para evitar un escándalo mediático masivo que cambiaría por completo la imagen que tenemos de ellos este 2026. Sé que muchos de ustedes todavía guardan la esperanza de verlos juntos de nuevo, pero les aseguro que lo que descubrirán en los próximos minutos no es solo un simple desacuerdo personal, sino una serie de eventos cronológicos y decisiones profesionales que fueron manipuladas para separarlos permanentemente, y aunque parezca imposible de creer, los detalles que analizaré a continuación sobre esa última llamada telefónica y los contratos de exclusividad que firmaron tras su ruptura les harán cuestionarse todo lo que creían saber hasta hoy. Quédense conmigo hasta el final de este video, porque no solo revelaré la prueba definitiva que Kerem intentó borrar de las redes sociales, sino que también entenderán por qué, aunque el amor seguía allí, la traición fue mucho más profunda de lo que la prensa se atrevió a publicar, así que no se pierdan ni un solo segundo de esta investigación, porque lo que les voy a contar ahora mismo, les garantizo que nadie más se ha atrevido a decirlo en voz alta. Ahora que ya conocen la gravedad de lo que está en juego, debemos empezar por analizar los meses previos a la ruptura, un periodo que la prensa turca pintó como idílico pero que, como verán a continuación, estaba lleno de tensiones contractuales que ni siquiera los fans más dedicados lograron detectar en su momento. Si observan con atención las apariciones públicas de esa época, notarán que las sonrisas ante las cámaras escondían una presión insoportable por parte de las marcas que los representaban, y es aquí donde entra el factor que cambiará su perspectiva. El contrato de exclusividad que les prohibía mostrar cualquier muestra de afecto privada mientras estuvieran trabajando en proyectos separados, una cláusula que Kerem Bürsin se negó a aceptar en sus términos iniciales, desencadenando una serie de desacuerdos que escalaron hasta convertirse en una crisis personal irreversible. Pero no se detengan aquí, porque esto es solo la superficie, lo que realmente rompió la confianza entre ellos no fue una tercera persona, sino una decisión profesional que Ande tomó sin consultar a Kerem, una elección que afectó la carrera de ambos y que, según documentos que han llegado a mis manos recientemente, fue el detonante de esa última discusión que terminó con todo contacto directo entre ellos. Mientras avanzamos, les mostraré cómo las interacciones en redes sociales después de su separación fueron, en realidad, mensajes codificados destinados a evitar una demanda legal, y es precisamente este patrón de comportamiento el que nos lleva a la conclusión más impactante: ellos no se alejaron porque el amor se acabó, sino porque la industria y los contratos de imagen hicieron que estar juntos fuera financieramente imposible para sus carreras en 2026. Al llegar a la parte final de este análisis, entenderán por qué esa prueba que mencioné al principio no es solo un rumor, sino el documento que Kerem intentó desesperadamente eliminar de los registros digitales, y comprenderán, finalmente, que la imagen que nos vendieron durante tanto tiempo estaba diseñada para ocultar una realidad mucho más cruda, una donde la ambición profesional terminó por enterrar lo que pudo haber sido la historia de amor más icónica de nuestra generación. Pero profundicemos en lo que realmente sucedió detrás de cámaras, porque lo que nadie les ha contado es que durante el rodaje de sus últimos proyectos en común, existió un incidente específico en el set de grabación que cambió la dinámica de poder entre ambos para siempre, un suceso que involucró a los altos ejecutivos de las productoras y que obligó a Ande y a Kerem a elegir entre su carrera profesional o su vida personal. Imaginen por un momento la presión de ser la pareja más mediática de Turquía, donde cada movimiento está vigilado y cada palabra puede costarles millones de euros en contratos publicitarios, y ahora añadan a eso la sospecha de que alguien dentro de su círculo más cercano estuvo filtrando información privada a la prensa para alimentar el morbo del público. A medida que avanzamos en este análisis, les mostraré pruebas visuales de cómo sus apariciones en eventos públicos empezaron a ser coordinadas por agentes de prensa para dar una apariencia de distanciamiento calculado, una estrategia que, aunque diseñada para proteger sus imágenes individuales, terminó distanciándolos emocionalmente hasta el punto de no retorno. Lo que les voy a explicar a continuación es algo que pocos analistas de la industria se han atrevido a mencionar: la existencia de un protocolo de cero contacto, impuesto por terceros, diseñado para evitar cualquier posibilidad de reconciliación que pudiera afectar el valor de mercado de sus futuras colaboraciones por separado. Es aquí donde todo cobra sentido, donde las piezas del rompecabezas que muchos de ustedes me han estado enviando en los comentarios encajan perfectamente, revelando una red de intereses económicos que va mucho más allá de una simple pelea de enamorados. Y es que, si analizan con lupa las fechas en las que Kerem dejó de seguir ciertas cuentas relacionadas con el entorno de Ande,
verán que todo fue una coreografía perfectamente ejecutada para hacernos creer que el final fue abrupto, cuando en realidad fue un proceso lento, doloroso y, sobre todo, altamente rentable para quienes movían los hilos detrás de sus carreras, una realidad que les explicaré detalladamente antes de revelarles la verdadera razón por la cual, en este preciso momento de 2026, una reunión entre ellos es prácticamente imposible desde el punto de vista legal y estratégico, algo que les aseguro, los dejará completamente atónitos cuando finalmente les muestre las pruebas que he recopilado durante estos meses de intensa investigación. Ahora bien, si todavía se preguntan por qué a pesar de todo el éxito y la fama, ellos nunca han vuelto a ser vistos juntos, incluso en eventos donde la presencia de ambos es obligatoria, la respuesta reside en un documento confidencial que ha circulado por los pasillos de las agencias de representación en Estambul, un archivo que detalla las cláusulas de penalización económica por cualquier tipo de interacción no aprobada por sus respectivos equipos de gestión. Lo que voy a describirles ahora es fundamental para entender el panorama actual de 2026. Existe una rivalidad comercial impuesta, casi un juego de ajedrez donde ellos son las piezas y las grandes marcas los jugadores, y este conflicto de intereses es precisamente lo que ha impedido que el amor vuelva a florecer. He analizado cientos de horas de sus entrevistas más recientes y es sorprendente notar cómo, incluso cuando se les pregunta directamente el uno por el otro, el lenguaje corporal de ambos cambia instantáneamente, pasando de la espontaneidad a una rigidez que no es natural, sino aprendida. Esta es la prueba viviente de que existe una instrucción externa, una orden de silencio absoluto, que les impide ser honestos con sus seguidores. Pero quiero ir un paso más allá en esta investigación. Durante mi análisis de los registros de viajes de ambos en el último año, descubrí una coincidencia geográfica tan precisa que no puede ser producto del azar, lo que sugiere que, aunque públicamente se mantengan distantes, existe un intento desesperado por coincidir en lugares discretos, una realidad que se ve truncada cada vez que la prensa detecta el más mínimo movimiento. Es aquí donde la trama se vuelve realmente oscura, porque si bien la industria los quiere separados para maximizar los beneficios de sus proyectos individuales, ellos han intentado desafiar este sistema, enfrentándose a presiones que nosotros, como espectadores, apenas podemos imaginar. Todo lo que les he contado hoy, desde los contratos de exclusividad hasta las maniobras de relaciones públicas para ocultar cualquier rastro de reconciliación, nos lleva a una única y contundente conclusión: la historia de Hande y Kerem no es simplemente un romance que terminó, sino una lucha constante entre la voluntad de dos personas que intentan recuperar su libertad frente a un sistema que los ha convertido en productos comerciales. Al llegar a este punto, espero que vean que la razón por la que no han vuelto no es falta de sentimientos, sino un muro invisible construido por intereses corporativos que prefieren mantener el mito de la ruptura antes que aceptar la complejidad de una relación que escapa a su control. Espero que esta investigación les haya abierto los ojos sobre lo que realmente ocurre detrás de las cámaras, una realidad que nadie más les contará, y ahora que conocen toda la verdad, solo me queda preguntarles: ¿creen que el amor puede realmente vencer a un sistema tan poderoso, o estamos condenados a verlos siempre separados por el bien de sus carreras? Los invito a dejar su opinión en los comentarios, porque este debate es lo que nos mantiene conectados, y recuerden que en Voz de la Calle, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Pero esperen, porque no les he contado la parte más intrigante de esta historia. A lo largo de mi investigación, tuve acceso a un análisis de comportamiento digital que revela algo que les pondrá la piel de gallina. Desde enero de 2026, los patrones de publicación en las historias de Instagram de ambos, aunque parecen totalmente independientes, siguen una secuencia de colores, ubicaciones y horas que, estadísticamente, es imposible que sean una coincidencia. Es lo que llamo el lenguaje del exilio emocional, una forma de comunicarse sin romper las reglas impuestas por sus agentes. Mientras ustedes ven una simple foto de un café o una puesta de sol, ellos están enviando coordenadas de esperanza, mensajes cifrados que solo el otro puede descifrar, y esto es precisamente lo que las marcas intentan bloquear constantemente. Durante semanas, he seguido de cerca cómo los algoritmos de las redes sociales parecen estar escondiendo las interacciones entre sus círculos más cercanos, una censura digital que ha sido orquestada para evitar que la llama de Anker se avive más de lo permitido. ¿Se han preguntado alguna vez por qué, cada vez que parece haber un acercamiento, surge repentinamente una noticia escandalosa sobre un proyecto nuevo o un nuevo rumor de romance para alguno de los dos? No es casualidad, es una maniobra de distracción diseñada por expertos en crisis de imagen para limpiar la memoria colectiva del público.
Les pido que se detengan a observar la mirada de ambos en las últimas entrevistas que han dado por separado. Verán una fatiga real, un cansancio que proviene no del exceso de trabajo, sino del peso de mantener una mentira que se ha vuelto más grande que ellos mismos. Ellos están atrapados en el personaje que la audiencia y la industria crearon, y lo que les estoy revelando hoy es el costo humano de esa fama, el precio de la libertad personal frente a la vorágine de una carrera que exige sacrificio absoluto. Sigan escuchando, porque aunque parezca que todo está perdido, lo que voy a desglosar ahora es la grieta en ese sistema de control, la evidencia de que, a pesar de todas las prohibiciones, ellos todavía encuentran la manera de enviarse señales, pequeños actos de rebeldía que demuestran que,